8 de la mañana, 24 minutos. Seguimos en el escenario de Corferias. Vamos a estar yendo, viniendo. Estamato y Andreita Cardona en los próximos minutos estarán dejándonos sentir y percibiendo ese ambiente tan especial que significa la feria. Encontrar a los personajes que uno admira, toparse por ahí con la gente, ver la alegría de los niños, como hemos podido comprobarlo en esta conversación que acaba de pasar aquí en el fin de semana. Y obviamente las recomendaciones sobre qué leer, sobre cuáles son las novedades más importantes, pero también cómo hacer del libro y de lo que ocurre en torno algo práctico, por ejemplo, para aprender idiomas. Diana Santamaría está con nosotros, ella es booktuber y nos acompaña a propósito de una novedad en la Feria Internacional del Libro, una conferencia sobre cómo leyendo se pueden aprender otros idiomas, que será este jueves 26 de abril. Diana, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿y cómo es la historia? A ver, ¿cómo es que uno puede aprender? En una época, por ejemplo, se decía que uno podía aprender escuchando. Podía uno poner, por ejemplo, un casete, en esa época, un casete. Echaba la cintica hacia atrás. Sí, y uno iba durmiendo mientras escuchaba. Y, por ejemplo, ¿cómo es leer libros en otros idiomas? ¿Cómo es la historia, Diana? Pues es que, mira, resulta que por mucho tiempo se pensó que leer un libro en otro idioma era como la parte final del proceso, ¿cierto? Pero no, realmente es parte del proceso de aprendizaje. Leer libros en otros idiomas ayuda muchísimo, no solamente lo que es vocabulario, sino ayudar a deducir ese vocabulario a través del texto que estás leyendo, porque pues muchas veces estamos tentados a usar el diccionario todo el tiempo y pues realmente no es tan necesario. Uno puede deducir las cosas, deducir las palabras que tal vez se nos dificultan un poco porque no conocemos el significado a través del contexto. Entonces eso ayuda muchísimo y enseña bastante en el proceso de aprender otros idiomas. Así como cuando le preguntan, bueno, ¿y qué tal para el inglés? Dice, no, pues entiendo, pero no lo hablo. Pero no lo hablo. You know, es normal, es ¿cierto? normal a veces porque, claro, es normal porque normalmente nosotros tenemos la tendencia a aprender primero cómo escribir y a leer, y luego hablar. Igual, pues en este momento la charla que vamos a dar es con la Academia de Idiomas Smart y ellos tienen un enfoque comunicativo y se dieron cuenta que tanto hablar como leer va a la par. Bueno, hay precisamente una articulación de esta historia, alrededor de 10 recomendaciones para leer libros en otros idiomas. Bueno, una recomendación y luego ahí usted nos va contando. Una, por ejemplo, la primera, para leer libros en otros idiomas, Diana. Vale. Creo que para mí la esencial es empezar con, si estás empezando, empezar con libros que tengan un lenguaje contemporáneo, podría decirse así. Me refiero a que libros que no tengan mundos extraños, que más bien se desarrollen en este universo, en nuestro propio universo, porque si cogemos, por ejemplo, fantasías épicas tipo, no sé, Juego de Tronos, o cogemos libros de un lenguaje un poco de años atrás, del lenguaje antiguo, clásicos como, digamos, Romeo y Julieta, pues va a ser un poco más complicado porque vamos a pasar más tiempo averiguando las palabras propias del universo que realmente de lo que estamos entendiendo del contexto como tal, de la historia. Entonces, sí es como mi principal recomendación tratar de coger libros, novelas ligeras de esta época. Porque es práctico, por ejemplo, en estos mundos de la globalidad de Jaime Orlando. Uno conoce, por ejemplo, que la gente aprende idiomas viendo la televisión local. Un extranjero viene, por ejemplo, y las telenovelas pueden ser un insumo para aprender los idiomas. Y uno huyéndole a los vendedores de cursos de inglés por todas partes cuando uno podría aprenderlo ahí, ¿cierto? Claro, de manera más por práctica. supuesto. ¿Cómo es ese entorno emotivo, digamos, para acercarse a un nuevo idioma? Desde la lectura, Diana. Pues es que yo siempre he dicho que uno ya está expuesto a los idiomas, por lo menos a lo que es el inglés. También veo bastante ya exposición a portugués, incluso al francés lo he visto, porque nosotros casi todo el tiempo estamos expuestos a estos idiomas. Así cogemos un producto, coge tu champú y léelo, y ya vienen las instrucciones en 3 idiomas, 4 idiomas diferentes. Entonces uno realmente ya está expuesto, pero a través de los libros es que la oferta de libros en inglés y en otros idiomas actualmente es inmensa. Si tú vas a una librería, pongamos la librería más grande, hay incluso increíblemente los libros en inglés, por ejemplo, son mucho más baratos que en español.
Entonces la gente ya se dio cuenta que las novedades llegan en inglés y compran más en inglés y hay mucho más de acceso a todo lo que es lectura en otros idiomas a través de internet. Entonces realmente uno ya tiene como esa primera exposición y ya, entonces la gente ya lo hace sin la necesidad de tomar propiamente un libro, ¿cierto? Exactamente. Todo está ahí casi que latente. Uno podría decir que si no aprende es porque no quiere. Y es complicado, por ejemplo, a uno a estas edades que estoy haciendo esos estudios superiores, que los profesores den por hecho que uno sabe, ¿no? Entonces, inglés. Ahí les pasé la lectura y uno, ups, porque es de la naturaleza de lo de hoy, porque claro, hace parte latente. Es ¿no? lo normal de hoy. ¿Usted, por ejemplo, habla inglés, Jaime Orlando? No, pero lo entiendo. Pero lo entiendo. Así estamos todos. Hay un conversatorio esta semana previsto precisamente para ponernos en esa realidad de las recomendaciones para leer libros en otros idiomas, Diana, ¿cierto? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Sí, pues es que hay que tener en cuenta algo y esto tengo que aclararlo porque si yo voy a estar el 26 de abril en colaboración con la Academia de Idiomas Smart hablando sobre cómo leer libros en otros idiomas, cómo empezar, porque mucha gente le tiene miedo Sí. y pues lo importante, lo que te aporta en tu proceso de aprendizaje en otros idiomas. Pero hay que tener muy en cuenta que primero tienes que tener unas herramientas, por eso esto es en colaboración con Academias Smart, porque pues primero tienes que saber algo del idioma, o sea, claramente necesitas tener una base, porque pues por más que yo te dé mis consejos o mis tips, pues yo no te puedo decir que a raíz de esto ya Hay algo, se necesita alguna formación. Claro, necesitas tener una base, entonces debes ir a academias, debes ir a instituciones que pues estén especializadas en esto, en este caso la Academia de Idiomas Smart, y después ya con toda la base, con toda la propiedad, ya puedes empezar a leer un libro en otro idioma. La charla va a ser el jueves 26 de abril a las 3 de la tarde en el Gran Pabellón Ecopetrol, o el Pabellón 21 también se le conoce, en el Salón D. Pues Diana, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en el fin de semana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo y gracias por contarnos un poco del entorno emotivo de lo que pasa en la Feria del Libro. Pero mire, no todo es idiomas extranjeros. Incluso las palabras en español parecen que fueran otros idiomas. ¿Qué es lo que dice ese librito tiene usted desde esta mañana? Sobre todo, Jaime Orlando, cuando hay palabras en desuso que se abandonaron para siempre. Sí. Y es que en el marco... Pero que también podemos decir que nunca pasan de moda. Que nunca pasan de moda. Además, que se dejan de usar. Nuestro querido Juan Gosaín va a presentar en la Feria del Libro las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje. Y hay un adelanto sobre esa parte de su libro. Dice, descubra por qué el lenguaje es el juguete más divertido del mundo. Y dice, está lloviendo sobre Cartagena. Al otro lado de la calle se extiende la bahía, rodeada de edificios, pero desde mi ventana no se ve el mar porque la bruma ha cubierto el mundo. De repente siento que entra una bocanada de petricor que sube desde el suelo empapado. Petricor, qué palabra tan bella y expresiva. Nació hace más de 1000 años, pero ya nadie la usa, ya ni siquiera figura en el diccionario de la Real Academia Española. Y por supuesto la mayoría no sabe qué es. No, y dice, y para no seguir dando vueltas al tema, déjeme decirles que petricor, de raíces griegas, es el aroma penetrante, mitad caliente y mitad frío que produce el agua de lluvia cuando cae sobre el suelo caliente bajo el sol. El juego de las palabras, el juguete divertido del que habla Gosaín. Y dice, ¿ustedes me creerían si les digo que la palabra sastre tiene el femenino en las páginas del diccionario? Confieso que yo no lo sabía. Sastra se llama en castellano la mujer que tiene por oficio cortar y coser vestidos. También se le dice así a la esposa del sastre. Dice, la palabra no es ninguna novedad, como que tiene más de 500 años de existencia, pero los americanos, en vez de usarla, porque no la conocemos, hemos resuelto inventar varios sustitutos: modista, diseñadora, costurera. Las palabras más bellas y otro relato sobre el lenguaje, que la próxima semana se presentará en Corferias. 8 de la mañana, 30.